Hoy vamos a considerar una clasificación de los contratos que tiene mucha incidencia jurídica. Los contratos de duración y de ejecución continuada. El tiempo juega de manera distinta en cuanto a cómo se producen sus efectos. La buena fe tiene mayor incidencia en una categoría que en otra. La posibilidad de rescindir desde ya, de rescindir unilateralmente y sin causa, los contratos encuentran una aplicación muy diversa entre una y otra categoría. El régimen de la imprevisión, aplicable a unos pero no a los otros. Para algunos también esto incidiría en los efectos o en la retroactividad de los efectos de la resolución por incumplimiento. En fin, estamos hablando de una categoría con una proyección jurídica muy fructífera. Los contratos de duración y de ejecución continuada. Soy Andrés Sánchez Herrero, especialista en contratos y en propiedad intelectual. Bienvenido a esta presentación que forma parte de mi curso elemental de Derecho de los Contratos. Esta clasificación se basa en si el contrato se puede y debe cumplir en un solo momento o se debe proyectar más allá de eso, desde el punto de vista temporal. En función de esto, tenemos por un lado los contratos de ejecución instantánea. ¿Qué son los contratos de ejecución instantánea? Son aquellos que se pueden y se deben cumplir en un solo momento, ¿no? O por lo menos en un momento muy breve, ¿no? Y cumpliendo las prestaciones de esa manera, el interés del acreedor queda satisfecho. Pensá, por ejemplo, en una compraventa mobiliaria pura y simple. El vendedor entrega la cosa y transmite su dominio, el comprador paga el precio, todo ocurrió en un instante y bueno, estamos por eso frente a un contrato de ejecución instantánea, ¿no? Este interés en que se cumpla la prestación en un solo momento es muy obvio cuando estamos frente a una prestación indivisible. O sea, si a vos te tienen que entregar un auto, evidentemente esto habrá que hacerlo en un solo momento, no lo van a andar fraccionando, ¿no? Pero también es muy posible, muy factible, que aun cuando la prestación sea divisible, el contrato sea de ejecución instantánea y se la deba cumplir en un solo momento. Pensá, por ejemplo, que vos vas a hacer una compra, una carnicería, porque tenés invitados a tu casa, 10 personas. Sí, y comprás 5 kilos de carne. Bueno, es divisible la prestación, sin ninguna duda que lo es. Pero de acuerdo con este contrato, estamos frente a un contrato de ejecución instantánea, te van a tener que cumplir la prestación en un solo momento. Es decir que, en definitiva, hay que mirar el contrato para ver si esta prestación o este contrato es de ejecución instantánea o no lo es. Esto quiere decir que si de manera explícita o implícita resulta que el acreedor tiene derecho a que la prestación se cumpla en un solo momento, así queda obligado el otro contratante. Frente a esta categoría, vos tenés la de los contratos de duración. Los contratos de duración que se caracterizan por el hecho de que las prestaciones, o al menos alguna de ellas, no se puede cumplir en un solo momento, ¿sí? Sino que se tienen que cumplir a lo largo del tiempo. Puede ser sin solución de continuidad o de manera fraccionada, pero a lo largo del tiempo. Ejemplo de lo primero, en un contrato de locación, el locador queda obligado frente al locatario con una prestación que tiene carácter continuado, permitir el uso y goce de la cosa locada. Pero en cambio el locatario, podemos decir que asume una obligación, que es la de pagar el alquiler, que se va fraccionando, ¿sí? En el tiempo. O, en fin, independientemente de esto, eso es lo que caracteriza el contrato de duración, ¿sí? El hecho de que la prestación no se cumple ni se debe cumplir en un solo momento. Se las conoce esta categoría como contrato de duración. Algunos hablan de contratos de ejecución continuada, de ejecución periódica, bueno, no son exactamente lo mismo, contratos de tracto sucesivo. El 1091 ahora nos habla de contratos de ejecución permanente. Estamos hablando siempre de lo mismo, estamos hablando de los contratos de duración. Ahora, ese contrato de duración puede serlo, en primer lugar, porque no es materialmente posible
cumplir la prestación en un solo momento. Y ahí me remito de nuevo al ejemplo de la locación. La obligación, la prestación que pesa sobre el locador, permitir el uso y goce de la cosa locada, no se puede cumplir en un solo momento. Pero también podría haber un contrato de duración, a pesar de que la prestación en cuestión pudiese ser cumplida en un solo momento. Pensemos, por ejemplo, en un contrato de suministro de materia prima para una empresa. Ese contrato, sí, a lo mejor esa materia prima podría ser entregada en un solo acto. Sin embargo, en el interés del suministrado va a estar que lo provean a lo largo del tiempo que se ha previsto. Supongamos un suministro por 3 años. Que bueno, que lo provean en función de lo que se haya pactado regularmente o a su requerimiento, da igual, pero quiero decir, aunque esto se pueda cumplir en un solo acto, no está en el espíritu del contrato y no satisface al interés del suministrado que esa prestación del suministrante, la provisión de mercaderías, se concrete toda junta en un solo acto, ya sea al principio o en algún momento en el ínterin de la ejecución del contrato o al final. ¿Sí? Por eso digo, no solamente son contratos de duración aquellos en los que la prestación materialmente no puede cumplirse en un solo momento, sino este sentido más lato que te acabo de definir. Teniendo en cuenta lo anterior, va quedando claro que lo que caracteriza a los contratos de duración es un dato cualitativo, no un dato cuantitativo. Aquel contrato que no puede cumplirse en un solo momento, ese es un contrato de duración. Independientemente de cuánto dure, la ley no fija una duración mínima para los contratos de duración, o de la cual dependa que el contrato sea considerado como de duración. Entonces sí, podés tener una locación por 15 años, y eso obviamente es un contrato de duración, pero también podés tener un contrato de depósito de unas pocas horas, y ese también es un contrato de duración. Dentro de los contratos de duración, a su vez, podemos distinguir los contratos de ejecución continuada o fluyentes mejor, y los contratos de ejecución periódica o fraccionada. En los contratos fluyentes, la prestación se prolonga en el tiempo sin solución de continuidad. En un comodato, por ejemplo, la prestación del comodante, que es permitir el uso y goce de la cosa dada en comodato, es fluyente, prolonga en el tiempo. En un contrato de licencia de marca, cito un segundo ejemplo, en un contrato de licencia de marca, las prestaciones a cargo del licenciante, sobre todo la de permitir el uso y la explotación de la marca y no prohibirlo, fluye en el tiempo, es sin solución de continuidad. Frente a esto tenemos los contratos, como te decía, de ejecución periódica o fraccionada. En estos contratos la prestación se va a cumplir, ¿sí?, en forma, con solución de continuidad. Más bien es como a intervalos, una repetición de actos, que pueden ser regulares o irregulares. Supongamos, vos podés tener una renta vitalicia que todos los días de cada mes se deba pagar la renta, es un contrato de ejecución periódica o fraccionada regular, o podés tener un contrato, por ejemplo, de suministro, en el cual el suministrante debe abastecer al suministrado cada vez que éste lo requiere a su demanda. Ahí vos tenés un contrato de ejecución fraccionada y regular. A veces, las prestaciones principales del contrato comparten la misma naturaleza. Por ejemplo, en la compraventa mobiliaria pura y simple, es de ejecución instantánea la obligación del vendedor de entregar la cosa y también la del comprador de pagar el precio. Al revés, podría ser que ambas fuesen prestaciones de duración o obligaciones de duración o de ejecución continuada. Pensemos en un contrato de franquicia. El franquiciante debe proveer inicialmente, permitir la explotación de su método, de su know-how y el uso de la marca a lo largo del tiempo, es de duración. Y las obligaciones del franquiciado también son de duración, más allá de que puedan ser fraccionadas, como por ejemplo puede ser el pago de la regalía, u otras obligaciones que ni siquiera, que son fluyentes, como por ejemplo la de explotar el know-how que se le ha dado aplicándolo al negocio objeto de la franquicia.
Entonces, en este caso, por así decirlo, todos los caminos conducen a Roma. En el primer ejemplo, el contrato está claro que es de carácter, es un contrato de ejecución instantánea. En el segundo, en el de franquicia, es un contrato de duración. Ahora, ¿qué hacemos cuando hay una asimetría? Cuando hay obligaciones que son de duración y otras que son de ejecución instantánea. Bueno, en ese caso, la prioridad la tiene la obligación principal. Si la obligación principal es de duración, el contrato también lo es. También te puede ocurrir, está esa posibilidad, que entre las mismas obligaciones principales que nacen del contrato haya una diferencia, que alguna sea, por ejemplo, una obligación de duración, una prestación de duración, y la otra sea de ejecución instantánea. ¿Qué hacemos en ese caso? Te voy a dar un ejemplo, contrato de corretaje. En el contrato de corretaje, la obligación del corredor es una obligación una prestación de duración, de ejecución continuada. Él, supongamos que le han encargado la venta de un inmueble, tiene que ocuparse de vender ese inmueble con todo lo que esto implica, necesariamente va a requerir tiempo. Esto es de duración. Pero supongamos que se concreta, que es exitosa su intervención, su intermediación. En eso va a tener, de hecho, el pago típicamente una comisión. Eso es una obligación que es de ejecución instantánea, o sea, se le paga y punto. Bueno, ahí vos tenés ya que el criterio de cuál es la obligación principal no nos sirve, porque una tira para un lado, otra tira para el otro. Bueno, en este caso, si una de las obligaciones principales nacidas del contrato es de duración, el contrato en su totalidad tiene que considerarse como tal. Ya dentro de los contratos de duración, los hay de duración determinada e indeterminada. Vamos a ver esto. Contrato de duración determinada, cuando tiene un término final, se ha determinado, se ha precisado su término final, bien sea a través de una fecha, bien sea a través de una cantidad de días o de meses o algún otro parámetro de este estilo. Por ejemplo, un contrato de duración determinada si decimos que finaliza el 31 de diciembre del año X, o que tendrá una duración de 8 meses. La duración está determinada, está precisado su término final. Bueno, el resto es la categoría de los contratos de duración indeterminada, que carecen de esta precisión. Dentro de lo que es la categoría de los contratos de duración indeterminada, a su vez los tenemos que es indeterminada, pero es determinable, y aquellos otros en los cuales es indeterminada propiamente dicho o en sentido estricto. Es indeterminada, pero determinable cuando a partir de algunos de sus elementos se puede inferir cuál es el término final del contrato, cuándo termina ese contrato. Por ejemplo, supongamos que se ha celebrado un mandato de asunto determinado. Bueno, por más que no se haya puesto una fecha de vencimiento, queda claro a partir de sus elementos el objeto, que cuando el mandatario haya realizado, haya cumplido, haya ejecutado el encargo, el contrato se terminó. Este sería un contrato de duración indeterminada pero determinable. Si no es ni siquiera posible a partir de ningún elemento inferir ese final, entonces estamos frente a un contrato de duración indeterminada en un sentido estricto. Y que bueno, finalizará por algún medio cuando una situación se presenta, como sea una rescisión bilateral, una rescisión unilateral, la muerte de uno de los contratantes, la imposibilidad de cumplir su objeto, en fin, las causales generales que son conocidas. Llegamos finalmente a la temática que planteé al comienzo de este video, ¿no? Que tiene que ver con las implicancias jurídicas de esta clasificación, que no son pocas. Vamos a ver, varias están concentradas en el artículo 1011 del Código Civil y Comercial, pero no todas. Vamos viendo. La primera es la que está prevista en el primer párrafo del artículo 1011. Este artículo nos dice que en estos contratos, habla de larga duración, pero bueno, de duración, el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto. Por ahí puede resultar algo medio abstracto, un poco vago, pero agrega, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfaga la necesidad que las indujo a contratar. Y entonces ahí empieza a concretarse esta regla. Vamos a un ejemplo muy sencillo. Si hacemos un contrato supongamos, no sé, un contrato de concesión, y vos sos el concesionario, y tenés que hacer una inversión importante en infraestructura para poder cumplir el contrato, está claro que acá el tiempo va a ser clave para que
quede satisfecho tu interés. Vos necesitas que pase cierto tiempo mínimo de ejecución del contrato para tener la posibilidad de amortizar tu inversión. De modo tal que si yo aparezco, supongamos, a los 7 meses y te digo que quiero ponerle fin al contrato, algo anda mal acá, porque vos en 7 meses no tuviste ni siquiera la posibilidad de amortizar lo que habías invertido. Bien, acá se ve entonces cómo el tiempo juega un rol central. ¿Para qué? Para lo que está marcando el artículo, para que se cumpla el objeto del contrato, para que se satisfaga el interés de los contratantes o al menos de uno de ellos. Una segunda implicancia de esta clasificación tiene que ver con la buena fe, que también está aludida en el artículo 1011, esta vez en el párrafo segundo. Acá juega un poco distinto, ¿no? A ver, la buena fe opera en todos los contratos, es un principio general para interpretar, para ejecutar, para celebrar todos los contratos, eso está claro. Pero en algunos se presenta con mayor intensidad. Queda claro que las posibilidades de desplegarse que tiene la buena fe en lo que puede ser, por ejemplo, una compraventa pura y simple, que es casi un intercambio mínimo, pensamos, vas a un kiosco, compras algo, te lo dan, pagás, te vas. Sí, buena fe tiene que haber, sin duda, pero incomparable con todo el despliegue que este principio básico del derecho contractual tiene en un contrato de duración, pensá, no sé, en una franquicia, en una licencia, en una locación. En este sentido, en los contratos de duración, la buena fe juega o puede llegar a jugar de manera más intensa. Un tercer elemento a tener en cuenta, una tercera implicancia clave, el de la rescisión. En los contratos de duración es donde la rescisión tiene su distrito natural, especialmente en los contratos de duración indeterminada, ¿no? No es que no se puedan rescindir otro tipo de contratos, ya lo vamos a ver en su oportunidad, pero es sin duda en los contratos de duración donde, insisto, la rescisión opera a pleno. En concreto, y yendo al caso más claro, los contratos de duración indeterminada se pueden rescindir unilateralmente sin causa. Alguna salida que en principio está vedada a las otras categorías. Esto da pie para una cuarta diferencia, pero que está muy ligada a la anterior, que es que aquel que rescinde un contrato de duración tiene un deber de renegociar de buena fe. Una de las pocas situaciones en las cuales el código habla del deber de renegociar o de la renegociación. Cuarta diferencia entonces. Una quinta diferencia, estoy destacando las más importantes, es el régimen, se da en el régimen de la imprevisión. ¿Por qué? Porque los contratos el régimen de la imprevisión se aplica a los contratos de duración, no se aplica a los contratos de ejecución instantánea, salvo que estos a su vez sean de ejecución diferida, pero ahí ya entra a jugar otro tema. En sí, en lo que hace a nuestra clasificación, solo juega para los contratos de duración. Cierro este catálogo no exhaustivo de diferencias, destacándote que para un sector de la doctrina, la retroactividad de los efectos de la resolución por incumplimiento se vería frenada en el caso de los contratos de duración, en un supuesto que no podría darse en los de ejecución instantánea. En concreto, dice esta doctrina, o conforme a esta doctrina, a pesar de la resolución, quedan firmes las prestaciones de los contratos de duración que se han cumplido en forma recíproca y equivalente. ¿Sí? El contrato de alquiler, los meses transcurridos donde se usó y gozó de la cosa y se pagó el alquiler, quedarían firmes. Lo cual estamos de acuerdo. En lo que discrepo, o de lo que discrepo, es en cuanto a que esto sea en función del contrato de duración. Ya lo vamos a ver en su oportunidad. Lo importante es que haya habido prestaciones que se han cumplido recíprocamente, punto. Si ya eso se da, no importa si el contrato de duración o no lo es, van a quedar firmes. Pero bueno, fuera de esta última diferencia, que a mi modo de ver no es tal, como vemos, estamos en una categoría que es muy fructífera en cuanto a sus implicancias jurídicas. ¿Tenés interés en ver otros temas de materia contractual? Si es así, podés ver, y te invito a que lo hagas, los demás videos de este canal.